Hola, mi nombre es Iliana Márquez. Me gustaría compartirles un tema que muchas personas, específicamente los padres, ignoramos y creemos que la responsabilidad de ello son los profesionales. El tema que estaremos abordando es salud sexual en la infancia. Bienvenidos. Déjenles platico un poco de cómo surgió esta idea de compartirles esta información. Mi hija de 4 años, Valentina, hace unos días me cuestionaba sobre las toallas femeninas, por qué las utilizaba, cómo las utilizaba y muchas preguntas más. Entonces, para contestarle esa pequeña gran duda que tenía, le tuve que explicar que todas las personas pasamos por etapas, ¿no? Y que en cada etapa hay cambios. Le puse un ejemplo de un bebé de 2 meses y comparado con un infante de 2 años. Le expliqué que el desarrollo que pasa cada uno en diferente etapa. Y así tomó rumbo su inquietud, porque le expliqué que hay una determinada edad en donde nosotras las mujeres pasamos un proceso donde necesitamos utilizar alguna protección femenina o íntima. Fue como surge el tema de educación sexual en el infante, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que los padres juegan un papel importante en la educación sexual de sus hijos y que esto repercute hasta la eternidad. Es como una cadena que sigue y sigue. Pensamos que la responsabilidad de la educación sexual está repartida y creemos que la escuela y otros profesionales como el personal sanitario, entre otros, contribuyan a la misma. Y también por qué nosotros empezar a contribuir con pequeñas acciones y introducirle ese tema a los niños pequeños. No debemos olvidar que son más las personas que deberían contribuir a una adecuada educación sexual, por ejemplo, el profesorado, el personal sanitario, los educadores y educadoras, ¿no? Cada uno de nosotros jugamos un rol que somos compatibles y que no se trata de competir, sino de sumar esfuerzos. Por eso cuando alguien asume la responsabilidad que le corresponde o que nos corresponde, no solo hacemos bien nuestro papel, sino además se lo estamos poniendo más factible al resto. Y bien, muchas veces confundimos los conceptos o simplemente suponemos, ¿no? ¿Para qué queremos hacer educación sexual? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Para entender sobre este tema les compartiré estos conceptos que pueden ser a veces confusos y parecen similares, pero son muy diferentes, ¿no? Entonces, la educación sexual es una enseñanza de alta calidad y el aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con el sexo y sexualidad, ¿sale? Explora valores y creencias sobre esos temas y obtener las herramientas necesarias para el manejo de las relaciones y de la salud sexual, ¿ok? La sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano, basado en el sexo, identidad de género, orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor, la reproducción, ¿sí? Se experimenta o se expresa en forma de pensamiento, fantasía, deseos, creencias, actitudes, valores, ¿no? Actividades, prácticas y también roles y relaciones, ¿sale? Así se experimenta esta sexualidad. La sexualidad es un resultado de interacciones de factores. Vamos a imaginar que tenemos esferas y en cada esfera vamos a poner un factor biológico, un factor psicológico, un factor socioeconómico, un factor cultural, ético, religioso o espiritual, ¿sí? La sexualidad se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Es todo prácticamente lo que somos y lo que nos rodea, ¿sale? Para que no se tienda a confundir. Entonces, ¿para qué haría falta la educación sexual? Bueno, todo comienza desde el primer día que nacemos. En la infancia los órganos sexuales están poco desarrollados, la cantidad de hormonas son mínimas
en la sangre y las sensaciones de placer no han adquirido un significado específico. ¿Ok? En los 2 primeros años de vida, el desarrollo corporal y sensitivo de un infante es impresionante, de tal manera que si tienen alguna discapacidad, cual sea motriz, visual, auditiva, intelectual, o problemas de salud, al finalizar este periodo, las y los bebés ya disponen de todo lo necesario para controlar lo que es la vista, el oído, el gusto, los sentimientos, incluso empieza la curiosidad y el gusto por caminar, ¿no? El equilibrio, empieza el habla, la memoria, el pensamiento, entre otros, ¿no? Y bueno, la sexualidad en el infante existe, aunque en diversos contextos se desarrolla y se expresa a través de la curiosidad, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis porque la curiosidad se da a través de la observación, de la manipulación de objetos, ¿no? El autodescubriendo, empieza el fisgoneo, ¿saben? O las preguntas. Y bueno, en el juego empieza la exploración, la imitación e identificación de las cosas. Son múltiples cuestiones referidas a la sexualidad que están presentes desde el nacimiento. El descubrimiento del propio cuerpo, las relaciones y los vínculos afectivos, la existencia del otro sexo, las primeras nociones de los estereotipos y características asociadas a lo femenino y masculino, la curiosidad por el cuerpo adulto, el interés del propio origen, etc., ¿no? Entonces, los niños y las niñas aprenden a reconocer como seres únicos y diferentes, a reconocer a los demás a través del vínculo, de las relaciones que establecen. Aprenden a reconocer a las personas adultas más cercanas, por ejemplo, mamá, papá, tíos, hermanos, abuelos, etc., ¿no? El apego proviene de la confianza que se sienten por sus mayores y la seguridad que esta le da, ¿no? Y son esa seguridad y confianza las que les permite abrirse a las demás personas. Los vínculos de apego tienen un papel básico y fundamental. Si tu hijo o hija se sienten queridos, aprenderán a querer y a quererse y querrán mostrar ese sentimiento a las demás personas. ¿Qué pasa cuando tu pequeño te pregunta sobre el tema y no sabes responderle? ¿Ok? Hay 4 pasos esenciales para que podamos entender, ¿ok? Nuestra actitud ante las primeras preguntas relacionadas con la sexualidad lleva a que nuestros pequeños confíen en nosotros y nos digan sus dudas e inquietudes. En primer lugar, debemos escuchar. El escuchar implica interés por entender qué es lo que quiere, saber que nuestro pequeño tiene algo que expresarnos, ¿ok? Por ejemplo, sus miedos, sus alegrías o las manifestaciones de cariño. Hay que tratar de prestar atención a sus juegos y actividades porque ahí es donde a través de ellos suelen manifestar la mayoría de sus sentimientos, emociones, necesidades, deseos y aprendizajes. La confianza. Número 2. Usualmente tendemos a darles todo muy organizado a nuestros pequeños, me incluyo, como si no creyéramos en sus capacidades para hacer determinadas cosas, como por ejemplo, elegir lo que quieren. Muchas veces quieren ayudar en las tareas domésticas y a lo mejor nosotros los retraemos, ¿no? A lo mejor quieren limpiar su área de juego y a lo mejor nosotros creemos que no está bien y nosotros terminamos haciéndolo. Está bien que nosotros pongamos pequeñas responsabilidades a su determinada edad, ¿ok? Bueno, esto les ayuda a expresar lo que quieren y les damos la confianza. Cuando confiamos en sus capacidades, les estamos ayudando a desarrollar su propia autonomía y confianza e incluso a que nos señalen el tipo de apoyo que necesitan en cada momento. Igual,
Este paso es muy importante para su desarrollo, ¿no? Entonces, esta confianza va a durar todo el resto de su vida. Entonces, es muy importante que empecemos a construirla desde pequeños. El tercer paso es decir la verdad. Bueno, aquí en decir la verdad, si hay una relación de confianza, sabrás que nuestros pequeños o tu pequeño pueden preguntar sobre sexualidad, ¿no? En el ejemplo que te puse anteriormente de Valentina, que me preguntó sobre las toallas femeninas. Entonces, las preguntas, no te agobies, las preguntas van a fluir solas. También es muy honesto decirles que no sabemos todo lo que nos preguntan, pero que harás todo lo posible por investigar y responder. También podemos acompañar a algunos pequeños a otras fuentes de información, por ejemplo, libros, enciclopedias, tal vez videos interesantes donde aclaren un poco sus dudas, ¿vale? El cuarto paso es proteger. Recordemos que los pequeños son vulnerables a determinadas actitudes que pueden quitar la confianza en sí mismos. Un ejemplo claro es cuando nosotros obligamos a saludar, a dar un beso, un abrazo a una persona. Entonces, desde ahí mostramos una falta de respeto hacia ellos y no aceptar sus deseos. Es común obligarlos, ¿verdad?, a aceptar estas actitudes como muestra de su buena educación. Entonces, en lugar de nosotros protegerlos e intentar que las personas adultas que actúen de este modo dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, evitar estas actitudes ayuda a que se les tome en serio, por tanto, darles seguridad. Proteger es dar un entorno afectivo sano y tranquilizador que les permita probar sin miedo diferentes experiencias, adquiriendo poco a poco mayor autonomía. Estos 4 pasos, este cuarto paso especialmente previene de algo delicado, y es previene el abuso sexual infantil, ¿no? Muchas veces nosotros no hablamos de eso con nuestros hijos y pensamos que la escuela o el profesor lo va a hacer. Entonces, como lo comenté en un principio, es importante que nosotros demos ese primer paso y que tengamos estos 4 puntos muy en claro, ¿no? Debemos de saber escucharlos, ¿sí?, de saber protegerlos, de tener la confianza, de decir la verdad, ¿sí? Entonces, el abuso sexual es un tema muy delicado, pero si ustedes empiezan en casa la educación sexual, pueden prevenir el abuso infantil, ¿vale? Ya que fortalecemos los lazos afectivos y nuestros pequeños tendrán la confianza y seguridad de contarnos todo lo que pase. Sabrán identificar lo correcto e incorrecto. No sé si acá atrás alcancen a ver. Creo que sí. Sí. Hice un pequeño violentómetro, bueno, un gran violentómetro, en donde identifiqué, ¿no? Bueno, ya lo había bajado de internet, entonces lo quise materializar para ustedes, que más adelante lo vamos a ver un poco más de cerca, y vamos a poner unos ejemplos sobre ellos. Y que bueno, el violentómetro también es de gran utilidad para explicarles a nuestros pequeños sobre la violencia y evitar estos casos. Bueno, ¿qué pasa con la construcción social del niño y la niña? En realidad, la única diferencia que debería existir sobre ambos sexos, hombre y mujer, sería pene, vulva. Cada pequeño va construyendo qué significa ser niño y qué significa ser niña a través de la observación de los mensajes estereotipados que reciben por parte de nosotros sobre qué es lo propio, lo impropio de cada sexo. Vamos a poner unos ejemplos para que vayamos entendiendo un poco más sobre los estereotipos, ¿sale? Bueno, el hombre e incluso la mujer les causa un malestar, ¿verdad? Y un gorgoreo de panza ante que un niño juegue con una muñeca, ¿no? O con juguetes
que deberían de ser propios de las niñas, ¿no? Entonces, si un niño lo ve su papá o lo ve su mamá jugando precisamente con cosas de niñas, se enoja, ¿no? Entonces, se enojan, lo regañan y entonces el niño aprende básicamente que no es un juego adecuado para él. Entonces, ¿qué pasa? Deja esa sensación, deja esa actitud, deja esa, esa pequeña duda, ¿no? No les va a pasar nada, aclaremos, si un niño agarra cosas de mujeres, juega con cosas propias de mujeres, o sea, no les va a pasar nada, de verdad, ¿no? Entonces, otro ejemplo, como la comunicación efectiva, ¿no? Vamos a poner un ejemplo y a lo mejor ustedes se van a identificar con estos ejemplos, ¿sale? La comunicación afectiva con los niños, ¿cómo es? ¿Cómo tratan a un niño, ¿no? Tienden a ser rudas, por ejemplo, le hacen cosquillas, los avientan, ¿no? A lo mejor los vuelan, tal vez los golpeteos, ¿no? Juegan a golpearse, a las armas, etc. E incluso el lenguaje es agresivo. Se ponen apodos e inclusive les llaman güey. ¿A poco no? Y con las niñas muestran una actitud, una comunicación afectiva a través de los besos, de los abrazos, apapachos, etc. Y de nuevo un lenguaje, pero tierno de fragilidad, ¿no? Entonces ahí empezamos como que a distinguir, ¿no? Que no debería de ser así. Entonces, cuando nosotros crecemos, inclusive desde casa con los adultos, escuchamos expresiones tales como, dile a tu mamá que te planche, dile a tu mamá que te cosa el botón, dile a tu mamá si ya está la comida, ¿no? Entonces, aprenden los niños y las niñas que es una tarea propia de las mujeres y no de los hombres. Debemos de cambiar ese chip y de igual forma poner el ejemplo nosotros. Otra parte de la educación sexual es reconocer al otro sexo. Me refiero a aceptar, reconocer, valorar, que es un proceso esencial. Es importante que los niños y las niñas aprendan a aceptar que hay dos sexos, hombre y mujer, y no debemos de discriminar por la condición que sea, ¿sí? Si tiene una discapacidad, si tiene un problema de salud, sea cual sea la razón, ellos deben de entender que no debe de existir discriminación y que se deben de sentir que no hay nadie mejor o peor que ellos, que todos están en la misma línea. Es importante también que el niño sepa que tener un pene no implica tener ningún tipo de privilegios, porque muchas veces empiezan los estereotipos, ¿no? Y sí explicarles que lo hace diferente, sí, pero no superior a las niñas. De igual manera, las niñas deben de conocer que ellas tienen genitales propios, una vulva con un clítoris, un meato y una vagina, y que sepan que estas diferencias no las hace ni mejor ni peor que los niños y que tienen las mismas posibilidades de disfrutar. También el reconocer y valorar nuestro cuerpo forma parte de la educación sexual. Bueno, vamos paso por paso para que comprendamos un poco, ¿sale? Sentir, cuando a nuestro pequeño lo acariciamos, masajeamos, lo educamos con abrazos, caricias, afecto, es el medio más eficaz para lograr la calma y la relajación, además de formar personas establemente emocionales. De este modo, cuando quieren que los acarices, sutilmente vas a escuchar una voz que te diga, hazme cosquillas. Entonces, no solo con las manos se puede tocar, también haciéndole sentir diferentes objetos. Podemos utilizar una manta suave y envolverlos, hacerle cosquillas con una pluma, ¿no? Podemos pasar una textura en su cuerpo para hacerle cosquillas. También podemos utilizar materiales que tengamos en casa, no es necesario comprar, para que ustedes sientan y experimenten estas sensaciones junto con sus hijos. Entonces, por ejemplo, aquí en casa tenemos listones, podemos pasar por su cuerpo listones para que ellos sientan y experimenten, ¿no? Ya les había comentado sobre la pluma, algunas texturas, tenemos burbujas, podemos
aventarles un poco de burbujas, ¿no? Y que ellos sientan las texturas, ¿no? También otra recomendación es, si ellos tienen o cuentan con ositos de peluche, podemos ponérselos en su corazón, bueno, en donde está situado el corazón, y que lo abrace, ¿no? Esto los puede hacer sentir con más seguridad, ¿vale? Entonces, pueden experimentar diferentes sensaciones con el cuerpo y los objetos. Todo ello les permite saber que todo el cuerpo humano es fuente de comunicación, afecto, ternura y placer. La autoexploración forma parte de la educación sexual. Los pequeños necesitan tocarse y mirarse para reconocer y comprender su cuerpo. Cuando ellos y ellas empiezan a tocar todo, por ejemplo, sus piernas, sus brazos, su cabeza, descubren poco a poco el esquema corporal y aprenden a delimitar dónde empieza y dónde termina. La autoexploración se extiende por igual a todo el cuerpo, y tocarse sus genitales es solo un modo más de descubrir y explorar. Se descubre el acariciarlo. Siente algo diferente que les produce placer. No se trata de una práctica negativa, porque muchas veces yo he escuchado decir, déjate ahí, niña, ¿no? O muchos mitos que en realidad no deberían de ser así. Entonces, no se trata de una práctica negativa o impropia por su edad, y por tanto no hay que evitarla. Si bien hay que explicarle que sí deben de tener un cuidado igual en sus manos, que estén limpias, y cada niño y cada niña irá descubriendo sus modos y ritmos. Es un proceso natural y único en cada niño, ¿sale? Una parte fundamental de la educación sexual es nombrar las cosas por su nombre. Los pequeños necesitan tener las palabras adecuadas para nombrar las partes de su cuerpo. Para reconocer, así podemos empezar con un juego. Por ejemplo, podemos empezar a identificar cada parte del cuerpo. ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus orejas? ¿Dónde están tus ojos? ¿No? Tus ojos, orejas, nariz, boca, hombros, ¿no? Y bueno, también así igual pasa con los genitales, ¿no? Los debemos de nombrar con tal naturalidad y sin temor, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu pene? ¿Dónde está tu vulva? ¿Sale? Pene y vulva son términos correctos que no se vale poner sobre nombre o sustituirlo para que se escuchen bonitos o propios o cualquier otro término, ¿no? Entonces, muchas veces las personas aludimos estos sobrenombres como pajarito, colita, concha, etcétera, ¿no? Los conocemos con muchos sobrenombres, ¿no? Entonces, es importante enseñarles que los cuerpos evolucionan y que es natural cuando los pequeños tienen entre 4 y 6 años. Empieza la curiosidad sobre el adulto y cuestionan a los padres sobre estos cambios. No debemos de entrar en un conflicto. Aclaro, si bien para su edad no podemos darle la información como nosotros la sabemos, ¿no? Ellos no nos entenderán de si hablamos de procesos hormonales, si les hablamos de conceptos, en fin, debe ser una explicación corta de cómo evolucionan los cuerpos femeninos y masculinos desde bebé hasta adultos, y explicarle con juegos, canciones, incluso con ejemplos de su familia. Podemos explicar que estos cambios nunca terminan y que todas las personas pasan por determinadas etapas. Bien, cabe mencionar que el cuidado de su salud de nuestros hijos desde que nacen a cierta edad es responsabilidad de nosotros como los padres, ¿no? Primero debemos de enseñarles hábitos. Este paso es fundamental porque repercute en todas las etapas de la vida. Debemos de explicarle que el cuerpo necesita alimentarse bien y de forma equilibrada para poder jugar, crecer, estar sano y evitar así comidas no nutritivas. Y ya ahí les podemos explicar un poco acerca de las enfermedades, que si no come a lo mejor bien, puede contraer alguna infección, puede tener algún catarrito que les impida jugar,
¿no? Es lo que más a ellos les gusta, es jugar. A veces nos causa un lío que nuestros pequeños se quieran bañar. Más adelante les voy a compartir algunas técnicas que podemos utilizar para ser asertivos. Es importante una adecuada higiene de los genitales también. Debemos enseñarles a ir al baño, inclusive a cómo limpiarse correctamente. También ahí evitar esos focos de infección, porque hay veces que en las niñas les causa esta confusión de cómo se limpia, ¿no? Entonces, sí, evitar confundir a los niños. Y también igual les voy a compartir ahorita una técnica para que podamos enseñarle a nuestros hijos cómo poder limpiarse correctamente, ¿ok? También es importante el cepillado de dientes, ¿sale? Y la técnica de lavado de manos cada cuando nos tenemos que lavar, y más ahorita en esta pandemia es muy importante que exageradamente, se me ocurre esa palabra, exageradamente, tengamos nosotros que lavarnos las manos, pero con una técnica adecuada, ¿sale? Entonces, por último, no solo debemos de cultivar hábitos, como ya lo habíamos dicho, sino también valores. Así ellos tendrán las herramientas necesarias para desenvolverse con facilidad y responder a posibles conflictos, obviamente sin llegar a la violencia. Por ejemplo, enseñarles a compartir sus juguetes y también a cuidarlos y que los cuiden. De esta manera evitaremos conflictos por egoísmo tal vez, e inclusive que se aíslen, ¿no? Un aislamiento social. Bueno, aquí atrásito, como yo ya les había comentado, hice un violentómetro. No se alcanza a ver un poco, pero me voy a hacer un poco para atrás. Y bueno, aquí ya tenemos el número 5, que es culpabilizar. Ay, aquí ya me veo, ya, sí. Y es un material que realicé, un material didáctico, que ellos igual pueden explorar, experimentar, y nosotros podemos explicarles con ejemplos, vaya, y es un buen modo para interactuar con ellos, ¿no? Ellos aprendan lo que no es normal. Si bien en la actualidad la violencia ya la están normalizando, ¿no? Desde casa empieza esa normalización de violencia, ¿sale? Entonces, no debemos caer en eso, ¿no? No debemos caer que el chantajear a las personas, en chantajear incluso a nuestros hijos es normal, cuando no. En el violentómetro abarca que está en la primera fase, ¿sale? La segunda fase es buscar ayuda, y la tercera es reacciona urgente, se detiene esta situación. Y el violentómetro lo voy a alzar un poco para que ustedes lo vean. Se detiene en el asesinar, ¿sale? Que es el número 30. Entonces son 30 números, los cuales cada número tiene una palabra, una acción que hacen que no son normales y que debes de tener mucho ojo con eso, ¿sale? Entonces, esto también es muy importante dárselos a conocer a los niños para que ellos sepan lo que está bien y lo que está mal, ¿sale? Lo que les pueden hacer en la escuela, tal vez, ¿no? O con algunos familiares, que ya se ve esto, ¿no? Entonces, ellos deben de aprender a identificar este tipo de violencia, y que a nosotros como padres nos tengan esa confianza de decirlos. Otra actividad que podemos hacer en casa, aquí nosotros tenemos en casa una lotería de verduras que entraría en cuidar tu salud, y debemos de explicarle que las verduras, frutas y verduras son muy importantes para su desarrollo, ¿verdad? Entonces, a ellos no les llama la atención decirle esta información porque les aburre, ¿no? Les aburre como que muy, muy teórico, sino que hay que buscar juegos donde ellos experimenten y crean este aprendizaje que sea significativo para ellos, ¿no? Que rescaten lo más significativo para ellos. En cuestión de los juegos,
Por ejemplo, aquí nosotros tenemos juegos que no precisamente son de mujer, pero tampoco son precisamente de hombre. Entonces son juegos neutrales que lo pueden jugar hombre o mujer. Y aunque así fuera que un hombre jugara con muñecas o un hombre jugara con planchas, es totalmente normal, ¿sí? Entonces empezamos a quitar ese estereotipo que tenemos de que los niños deben de usar color azul y las niñas color rosa, ¿no? Entonces sí deberíamos de cambiar ese estereotipo. Vamos a hacer otra dinámica que ustedes pueden replicar con los pequeños. Vamos a tomar un espejo. Ya vieron aquí el espejo. Está el espejo. Voy a ver en mi computadora. Entonces, nosotros lo que le deberíamos de decir a nuestros hijos es de que tomaran el espejo, ¿sí? Frente aquí, voy a poner, ¿ya vieron el espejo? Entonces, lo voy a poner frente de él y les voy a explicar, ¿no? Identifícame la parte de tu cuerpo. Ojos, nariz, boca, cachetes, cabeza, pestañas, hombros, pene, vulva, ¿sí? Entonces, con esta actividad ayudamos a nuestros pequeños a identificar partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a conocerlos naturalmente. Muchas veces de las personas les da pena, ¿no? Tal vez, o a lo mejor porque así fueron educados, enseñan precisamente eso a sus hijos, cuando no es lo correcto. Entonces, recuerden que siempre las cosas por su nombre para evitar conflictos posteriores, ¿sale? Entonces, también podemos hacer una silueta de un niño, podemos hacer la silueta de un niño o de una niña y recortar, sin importar lo que es boca, ojo, nariz, cabeza, ceja, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros pondríamos en un extremo y en otro extremo ese material para que ellos, cuando nosotros le demos la indicación, corran a pegarlo en la silueta, ¿no? Y que ellos vayan identificando en qué parte va cada uno. Otra actividad que podemos hacer con nuestros hijos es, si no tenemos la posibilidad de comprar algunas etiquetas, no te preocupes, puedes dibujarlas y ponerles un poco de Durex o así, no es necesario que los pegues. Y, por ejemplo, yo tengo aquí este material que realicé y trae algunas expresiones. No sé si se alcanza a ver, dejen enfoco un poco la cámara. Ahí está. Entonces, aquí señala, nosotros acabamos de jugar esto, donde yo le lanzaba el sentimiento y ella buscaba los stickers y iba inmediatamente a pegarlos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice triste, alegre, motivado, aquí desesperado, preocupado, enojado. Entonces ya vieron cómo la silueta y la cara expresa. ¿Ya vieron? Entonces es un juego muy divertido para ellos y ellos aprenden a identificar este tipo de expresiones. Entonces, por último les traigo una dinámica muy padre para ustedes, para que sepan que la educación sexual es muy importante, ¿no? Y que hay veces que nosotros como padres no estamos, nadie está preparado para este tema, para resolver dudas de nuestros hijos, pero que no se acaba ahí, ¿no? Que posiblemente podemos investigar, hacer juegos, hacer dinámicas, etcétera, ¿sale? Bueno, esta es una dinámica en general de los puntos que vimos.
por ejemplo, en el escuchar, en el 2 que es la confianza, el 3 en decir la verdad, en 4 en proteger. Es muy importante que siempre sean muy dedicados a ellos, ¿no? Entonces también esta dinámica les puede funcionar en la construcción social, ¿no? Cuando va los estereotipos de los hombres. Si en alguna vez ven a un niño jugando con muñecas, jugando con trastes, planchando, a lo mejor ayudándole a las tareas domésticas de mamá. Incluso si a una niña la ven tal vez jugando fútbol, luchitas, etcétera, no deben de juzgar, deben de entenderlos. Y son niños, finalmente son niños, y no debemos de por qué tratarlos mal o decirles una palabra, porque saben, desde ahí empieza como que una inseguridad para ellos, ¿sale? Entonces, en esta dinámica, lo que vamos a tomar es una hoja de papel, la que tengan. Por ejemplo, yo tengo una bolsa de pan, ¿ya verán? Ustedes pueden tomar una hoja de papel, una hoja de periódico, la hoja que ustedes tengan a la mano, ¿sí? Una hoja reciclada, si es que tienen, adelante. Entonces, vamos a pensar que vemos a un niño, una niña, no haciendo lo propio de su sexo, ¿sale? Como ya se los había comentado. Entonces, este va a significar el niño, la niña, ¿sale? Entonces, lo que ustedes le digan van a hacer una bolita, ¿vale? Ahorita vamos a hacer una bolita y vamos a empezar a decirle que está mal, que eso no es propio de un niño, que los niños no lloran, ¿no? Estereotipos que a lo mejor sucede día a día, ¿sale? Bueno, entonces quedamos que vamos a necesitar una hoja de papel, periódico, lo que ustedes tengan a la mano. Y bueno, este papel va a simbolizar el niño y la niña. Nosotros vamos a hacer una bolita, la vamos a arrugar, la vamos a aplastar y vamos a lanzar estereotipos, ¿no? Ideas erróneas sobre niños y niñas, ¿sale? Entonces comenzamos. Los niños no lloran. Las niñas se quedan en casa. Las niñas deben de hacer tareas domésticas. Los niños no deben de jugar con muñecas. Los niños no deben de jugar con las niñas. Los niños deben de jugar con machos. Muy bien. Entonces, son pocos los estereotipos que lanzamos, pero muy precisos, ¿no? Que día a día se ven. Entonces voy a enfocar a la cámara cómo quedó mi papel. ¿Ya vieron? Muy bien. Voy a explicar el por qué hice esta dinámica con ustedes, ¿no? Si bien los niños, como ya lo habíamos comentado, son muy vulnerables, entonces si desde casa comenzamos estos estereotipos, empezamos con estas inseguridades, no creemos en ellos, desconfiamos de ellos, no ponemos atención en lo que hacen, entonces los niños van a ser más vulnerables de lo que son, ¿sale? Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de ello, es como este papel, ¿vale? Lo vamos a desenvolver y entonces vieron que ya no volvió a la normalidad. ¿Ya vieron cómo está arrugado? En comparación de un papel liso, nuevo. ¿Ya vieron? Voy a sacar para atrás. ¿Ya se fijaron la diferencia? Entonces, algo similar pasa con los niños, con nuestros niños, ¿no? Cuando nos damos cuenta y queremos hacer algo, tal vez ya las marcas quedaron, entonces es imposible que restablezcamos eso, ¿no? Entonces, aunque nosotros planchemos esta hoja, créanme que no va a llegar a su objetivo inicial, ¿sale? Entonces también debemos de cuidar mucho a nuestros niños, debemos de hablarles de la educación sexual desde casa, desde pequeños, ¿no? Procurar
contestar todas sus dudas, y si no sabemos, igual es válido decir no lo sé e ir a lo mejor al internet, buscar en libros, buscar a lo mejor en cuentos. Hay muchos cuentos que podamos utilizar para que ellos aprendan sobre educación sexual, ¿sale? Entonces, pues bueno, espero que les haya agradado este taller, esta información que, que surgió, ¿no? A base de una pregunta sobre una niña de una niña de 4 años, ¿no? Entonces, de verdad disfruten cada etapa que están pasando con sus hijos, e inclusive cada etapa que ustedes están pasando, porque es única e irrepetible. Muchas gracias.